Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Mi nombre es Morí Freycinet y quiero darles la bienvenida como presidente de la asociación a este magnífico evento que hemos estado esperando durante un evento importante de nuestro panel de México. Como ustedes saben, en la asociación hemos estado implementando esto de los paneles por países. Tuvimos el panel Perú, luego el panel de México, que ahora nos va a tocar un tema importantísimo, que es psicología forense y daño moral en el ciberespacio. Un tema que ha despertado mucha expectativa por el tema de la denominación, ¿no? Psicología forense, que realmente hoy en día está calando en nuestras organizaciones, y el tema del daño moral en el ciberespacio. Quiero presentar a nuestro amigo y socio fundador, Carlos Hernández, si me permiten, por favor, con la biografía, quien va a dirigir el panel el día de hoy. Carlos es especialista en cooperación internacional para la ciberdelincuencia y combate al cibercrimen, con más de 15 años de experiencia internacional enfocado en áreas de promoción de la ciberseguridad y el combate de la ciberdelincuencia. Posee una maestría en Law Enforcement, Security and Intelligence de la Universidad de Buckingham en Reino Unido y una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó para el gobierno británico en el Foreign Recruitment and Development Office, Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Cabinet Office del año 2020 a 2022. Durante ese periodo ha liderado el programa anticorrupción y de Estado de Derecho para México y el programa Cyber Enable para Latinoamérica. Finalmente, Carlos Hernández es profesor de Inteligencia y Seguridad de la Universidad ANUAC y miembro de las siguientes organizaciones: miembro y socio fundador de la Asociación Internacional de Ciberseguridad ASICI, miembro de la red de consultores PIT Law Policy, miembro del Consejo Asesor de Tecnologías Emergentes de la Embajada Británica en México, vicecoordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, miembro del Grupo de Trabajo de Personas Alertadoras de la Corrupción del CPC, SNA e INC, y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de Especialistas Certificados de Delitos Financieros del capítulo México. Miembro también de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y lo más importante, un gran amigo y que lo queremos mucho porque ha estado desde el inicio de la fundación de la Asociación Internacional de Ciberseguridad. Carlos, te doy la bienvenida. Gracias por este panel desde México, y te dejo el pase para que tú puedas presentar a tus invitados el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos nuestros amigos de México. Muchísimas gracias, amigo. Un gusto verte a ti, un gusto verte a Anita. Muchísimas gracias por este espacio, y efectivamente les traemos a todas y todos un ejercicio, yo diría, un panel, una conversación que yo lo voy a catalogar seguramente de inicial cuando empezamos nosotros a prepararnos para el día de hoy. La verdad es que estamos ciertos de que es un tema que no necesariamente se está tocando, yo diría incluso a nivel mundial, ¿no? Así que a nivel regional queríamos traerla en la discusión, que seguramente necesitaremos más foros de esta naturaleza para continuarlos. Y para ello me acompañan tres grandes especialistas que yo pediría si se puede pasar a la siguiente diapositiva para presentarles a las especialistas y a los especialistas que me acompañan. Está con nosotros la licenciada Mariana Macías. Ella es psicóloga clínica en estudios y tiene maestrías en criminología. Cuenta con alrededor de 10 años de experiencia en el campo forense, desarrollando informes relacionados con afectaciones o riesgos comportamentales para contribuir a la resolución de juicios civiles y penales. En este sentido, coadyuva con especialistas jurídicos analizando víctimas y victimarios, y es responsable del desahogo de informes en audiencias civiles y penales. Ha participado en diversos juicios relacionados con conflictos parentales, daños morales por temas laborales y discriminación,
que ha involucrado personalidades de alto perfil. Asimismo, ha brindado asesoría a instancias gubernamentales a fin de proteger su prestigio y o reducir el riesgo al enfrentar denuncias penales. Ha auditado organizaciones privadas realizando investigaciones de tipo criminológica en diversas áreas, y algo que a ella la apasiona es contribuir desde las áreas forenses con los asesores jurídicos a fin de apoyar las estrategias jurídicas para salvaguardar la integridad de personas, empresas o instituciones. Muy buenas tardes, noches, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. La siguiente, por favor. Hola, mucho gusto, muchas gracias. También nos acompaña el maestro Jesús Coronado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es candidato a doctor en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Es maestro también en Derecho y Justicia Penal Internacional por la Universidad de Turino y la organización UNICRI de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como asesor del Procurador Fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en México, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Senado de la República. También tiene instancias de investigación en institutos y oficinas de la Organización de Naciones Unidas, tanto en México como en Italia. Es profesor en diversas universidades de México y en el extranjero en temas relacionados con derecho penal y derecho internacional, y ha enfocado particularmente sus estudios, entre otros, en el análisis de los ciberdelitos y la ciberseguridad. Colabora con la Universidad Kennedy de Buenos Aires, en Argentina, con UNICRI, que es una organización de Naciones Unidas, con la Universidad del Noroeste en México, la Universidad Iberoamericana y también la Universidad del TEC de Monterrey y Anáhuac en nuestro país. Es director y consejero en diversas editoriales y revistas, entre ellos Editorial La Ley, Revista Praxis Legal, Revista IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, Unión de Revistas de Estudiantes de Derecho y de la revista IUS Ibero de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es socio de JMJ Partners and Lawyers, firma especializada en materia penal, penal internacional y prevención del lavado de dinero y compliance, y es coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, además también de pertenecer a diversas organizaciones profesionales del derecho en nuestro país. Es autor de diversos libros y también articulista en diversas fuentes especializadas en derecho penal y derecho internacional. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con todas y todos. Y por último, pero no menos importante, está el maestro Abelardo Cruz. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Politécnica Interdisciplinaria Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Tiene una maestría en fotónica y electrónica de alta frecuencia, ¿no?, en el Instituto Nacional Astrofísica, Óptica y Electrónica, y tiene una maestría también en arquitecturas autómatas celulares con especialidad en arquitecturas neuronales. Cuenta con más de 10 años de experiencia y estuvo a cargo del desarrollo de arquitecturas neuronales innovadoras para el Centro Nacional de Innovación Tecnológica. Ha sido fundador también de diferentes empresas, entre ellos fundador y CEO de DevTech, que es una empresa enfocada a proteger la infraestructura y los datos de organizaciones, cerrando brechas de ciberseguridad y vulnerabilidades que te protegen ante cualquier amenaza en Internet, centrando la simplicidad en la implementación de soluciones. Muchas gracias, amigo Abelardo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Como ustedes pueden ver, y muchas gracias a todas y todos los que están conectados. Ya vi que están desde Chile, desde Puerto Rico, desde Ecuador, desde Perú, obviamente, y también México. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Vamos a comenzar con este tema. Como ustedes pueden ver, no podríamos hablar un tema tan complejo, seguramente, como lo vamos a estar viendo a lo largo de esta hora, de psicología forense y daño moral, sin entender diferentes puntos de vista. Tenemos el ámbito jurídico, tenemos el ámbito tecnológico y tenemos el ámbito psicológico. Creo que las conversaciones de este tipo hoy tienen que ser interdisciplinarias. Lo cierto es, déjenme dar una breve introducción, que el desarrollo tecnológico, particularmente que vino un poquito después de la pandemia o gracias a la pandemia que sufrimos en el año 2020, pues ha generado un perfeccionamiento en las tecnologías que ya venían de entrada
estudiándose y trabajándose, ¿no? Aumentó esa conectividad, aumentaron la digitalización entre los diferentes sectores, y creo que parte de ese resultado también, que es otro hito en el tiempo más reciente, es tener estas tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial generativas mucho más al alcance de todas y todos en nuestras manos a nivel, yo diría, global, ¿no? Desde entonces, particularmente con la inteligencia artificial, por ejemplo, se están llevando a cabo diversas conversaciones porque en los diferentes sectores, hace poco yo estuve hablando de inteligencia artificial en el sistema aduanero, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que están impactando, están generando, están siendo herramientas que cada vez más los países y los diferentes sectores están utilizando, y en ese sentido, organizaciones internacionales como la UNESCO, como la Unión Europea, han desarrollado cuerpos normativos, principios, etcétera. Lo cierto también es que la inteligencia artificial, ya nos lo dirán nuestros expertos y nuestras expertas, no son la única tecnología que está revolucionando nuestra forma de convivir. Está la computación quantum, está el Internet de las cosas, está el blockchain, etcétera. Y si bien todos esos tienen bondades, desafortunadamente algo que se ha identificado y que particularmente en nuestra asociación lo hemos estado siempre discutiendo, pues es el tema de ciberseguridad, ¿no? Hay algunos aspectos que no necesariamente se están atendiendo en el uso de muchas de estas tecnologías. Hoy particularmente queremos hablar de qué pasa después o qué debería pasar después de que hay un sistema que ha sido vulnerado, ¿no? Y creo que en donde poco se está hablando, por eso lo traemos hoy a la mesa, es de quiénes están siendo víctimas. Y víctimas en el sentido más amplio, seguramente los de mayor particularidad, las personas, pero también las organizaciones. Y si estamos hablando en nuestra región de que buscamos siempre conducir a nuestros países en un marco de Estado de Derecho, pues eso significaría que si bien ha sido vulnerado un sistema, si bien la información ha sido sustraída, por ejemplo, y si esa información es utilizada para realizar otros actos que después se podrían considerar como delitos, debería de haber un órgano del Estado el cual investigue, el cual sancione y en el fin último repare el daño a las víctimas de toda esta ecuación que muchas veces dejamos de lado a pues a estos actores. Y en ese sentido, pues lo que hoy queremos hablar es si esto va a ser posible o no, si ya está pasando o no. Y para empezar esta conversación, yo diría que iniciaría con Abelardo. Y me gustaría preguntarte, la dinámica va a ser la siguiente, permítanme antes de empezar, haré 3 preguntas, cada uno tendrá 10 minutos para contestar y después se reducirá el tiempo para que podamos, para que podamos también incluso atender algunas preguntas de nuestro auditorio. Entonces, yo iniciaría con una parte importante, Abelardo. ¿Cuáles son esas tecnologías que hoy ponen en jaque cada vez más la ciberseguridad y cuáles son esas consecuencias no necesariamente positivas en nuestras sociedades? Sabemos que son bondadosas, ¿no? Muchas de esas tecnologías, pero ¿qué debemos de advertir de algunas de ellas? Bueno, principalmente, Carlos, creo que es necesario contextualizar que hoy estamos ante la exposición a unas nuevas tecnologías a las que denominamos emergentes, como tú lo mencionaste. La inteligencia artificial solamente es un bloque de muchas de estas, como LoRa, como Internet de las Cosas, etcétera. ¿Cuál es cuál es el escenario, al menos desde mi punto de vista, en el tema de la ciberseguridad? Nosotros en el mundo de la ciberseguridad, primero recibimos el golpe y después respondemos. ¿Entiendes? Y después le No, dicen, ahí viene la parte más el primero importante. que en hacer que la ciencia avance es el agresor, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial como en su primer escalón en este momento, o sea, porque podemos usar GPT y nos puede parecer genial que nos responda y que nos dé tips, ¿no? Y que nos ayude a hacer nuestro trabajo, pero tienen ciertos detalles o ciertos problemas inherentes en su construcción. Por ejemplo, ChatGPT
Si no conoce la respuesta, te alucina una respuesta. Y esto en manos, o sea, de alguien que no puede verificar la información o que no tiene ciertos skills para poder verificarlo, pues puede resultar peligroso, ¿no? Y aparte, el mismo core de estas tecnologías, por ejemplo, todos hemos oído esos lenguajes, modelos de lenguaje largo, que son ocupados para crear malware, para crear spyware, para crear hackeos, para clonar voces, ¿no? Entonces, en el ecosistema de la inteligencia artificial, primero nos pegan, después respondemos. Es muy importante eh, estar actualizados, ¿no? Y saber eh, que crear un marco de contención respecto a lo que viene, porque si hoy tenemos una tasa de ataques de ciberseguridad altísima, el año que viene se va a triplicar, se va a triple dígito debido a que estas tecnologías le hacen mucho más fácil la vida a los hackers y ellos son los primeros en utilizar esas tecnologías para poder sacar un beneficio económico, ¿no? Entonces, viene una era de gran innovación, sin duda la inteligencia artificial, como lo dije ayer en una conferencia, no viene a complicar las cosas, viene a hacerlas más fáciles para nosotros, pero tenemos que abrir nuestra mente a un marco en el que, como toda tecnología, no es ni buena ni mala. O sea, si en qué la aplicamos, qué estamos solucionando, qué valor agregado nos está dando, ¿no? Entonces es muy importante que lo veamos desde ese punto, no muy agnosta, para qué nos sirven. Ahora, si mezclamos todas las tecnologías emergentes que hoy tenemos, más allá del Big Data, sería mucho más fácil el tener soluciones públicas, el tener infraestructura. Hoy va a ser mucho más barato peso por peso la inversión en tecnología que dentro de 5 años cuando los costos nos rebasen. Entonces, es algo a tener muy en cuenta y siempre blindarnos, ¿no? Estar al pendiente de cuáles son las nuevas metodologías de ataque, resguardar nuestro perímetro ciberfísico. Recordemos que el eslabón más débil siempre es el ser humano, ¿no? Entonces, es muy importante otra capa de atención en esta era de la inteligencia artificial. Eso es lo que podría yo comentarte, Carlos. Y muchísimas gracias, Abelardo. Y en ese sentido me parece pues, muy importante lo que estás diciendo, porque si tenemos un eslabón débil, particularmente las personas, si la tecnología además se va a encarecer, si no necesariamente tenemos ese cuidado y los ciberataques además se van a triplicar, tú nos lo estás comentando, Jesús, ¿está listo el sistema de justicia? Porque si tenemos una afectación, una vulnerabilidad en la parte de la ciberseguridad, de nuestras infraestructuras críticas, de nuestras organizaciones, etcétera, pues lo más seguro es que den como resultado la materialización de delitos, ¿no? Podemos hablar incluso de ciberdelitos o delitos convencionales. Supuestamente Nuestros con sistemas de justicia, ya sea penales, por ejemplo, están preparados para atender estas nuevas amenazas, a lo mejor desde un punto de vista de la protección de la víctima. O sea, tendremos o ya tenemos juicios en el que se sancionen y además se les indemnice, porque va a haber una afectación y si vemos que el eslabón más débil es las personas, seguramente como víctima también son las más débiles. A ver, efectivamente, Carlos, y bueno, pues primeramente agradecer la invitación también a Anita, a Maurice, a ti en primer lugar, y para discutir efectivamente estos temas. Y a ver, yo te diría, respondiendo a la pregunta así de bocajarro, te diría que no. No estamos listos, no estamos todavía listos por lo siguiente. A ver, la tecnología, y podemos desglosar, digámoslo, la respuesta en dos vertientes. La primera, efectivamente, sería desde el punto de vista, digámoslo, tal cual doctrinal, ¿no? Jurídico en esencia, ¿no? El derecho suele ir 2 o 3 pasos detrás de la sociedad, ya no digamos de la tecnología. O sea, la tecnología va acelerándose a un momento. ¿Por qué? Porque va de la mano de la innovación humana. Entonces, este proceso innovador que ahorita efectivamente nos describía muy bien Abelardo, en el sentido de pues, estas tecnologías emergentes y demás, ahorita pues efectivamente hablamos
mucho o está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, pero a ver, es solamente, digámoslo, un capítulo más a una serie de episodios que vamos a seguir teniendo en este desarrollo tecnológico, ¿no? Que cada día pues nos va entregando, nos va arrojando algún nuevo dispositivo, mecanismos innovadores, algo que busca en cierta medida simplificar, ¿no? O facilitar algún aspecto de nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque esa es la función de la tecnología, básicamente, ¿no? El tema aquí, desde la parte jurídica, que tú lo precisaste muy bien en tu introducción también, es que al final, a ver, este proceso de simplificación o de facilitación también abona para la parte delincuencial, para la parte, digámoslo, delictiva, ¿no? Y era lo que tú ahorita también nos cuestionabas, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, pues, ¿cuáles son esas nuevas amenazas o cómo responde efectivamente el sistema jurídico a ellas? Pues te diría que responde tarde y un poco de la mano de lo que nos señalaba también Abelardo. Al final, pues lo que te decía, los sistemas jurídicos se van a ir amoldando, se van a ir adecuando un poco a la realidad que vemos, ¿no? Y en este campo, pues efectivamente, pareciera que vamos en cámara lenta en relación a lo que va sucediendo, ¿no? La parte tecnológica. Muchas de estas soluciones, al menos todavía en estos primeros escenarios, se siguen dando, se intentan dar, más desde el campo efectivamente digámoslo tal cual, digital o tecnológico, más que desde el campo jurídico. Poco a poco se ha ido construyendo, efectivamente, no por ello. Yo recuerdo mucho una anécdota acá en México en la que ya hace varios años yo discutía justo de estos temas con un colega académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el que él me decía, pues Jesús, el derecho y la tecnología, pues es una pelea perdida para el derecho. O sea, el derecho ya debería dejar que la tecnología se regule por sí misma. Yo le decía, yo ahora sí que discernía de su postura, efectivamente, porque le mencionaba que, a ver, un águila no va a volar a la misma velocidad que un avión, pero no por ello no vuela el águila, ¿no? El derecho tiene que responder a este tipo de situaciones. Lo ha hecho, efectivamente, como decíamos, en una especie como de cámara lenta que ha ido construyendo poco a poco algunos sistemas de protección. En el caso mexicano, por ejemplo, es en el que efectivamente pues yo tengo mucho más experiencia. Yo sé que aquí es un foro internacional y demás, pero creo que pues efectivamente abona para ver esta parte, pues digamos, lo comparativa y demás, ¿no? En México lo que hemos tenido mucho y ha sido pues parte de las problemáticas que muchas veces encontramos en el nivel práctico es que se ha intentado regular este tipo de amenazas desde diferentes ordenamientos de múltiples niveles y en diferentes materias. Entonces, eso también ha venido a dejar pues una dispersión, digámoslo, en cuanto a la disonancia o a la practicidad muchas veces, o a la ejecución más bien, de este tipo de medidas de tanto de persecución, principalmente como de sanción, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, vemos que a nivel, por ejemplo, penal, ¿no? A nivel penal, pues efectivamente, tú ahorita nos decías de los ciberdelitos, y algunos de ellos los encontramos, o sea, no encontramos un catálogo, no encontramos un apartado específico, sino que encontramos diferentes conductas delictivas que se pueden desarrollar en entornos digitales o que se utilizan mediante el uso de la tecnología en los diferentes ordenamientos de naturaleza penal, que pueden ser pues, desde los códigos penales de las entidades federativas, en el caso de México, como en el propio Código Penal Federal, ¿no? Pero eso se puede sumar, por ejemplo, con lo que nos regulan otro tipo de materias, por ejemplo, lo que es, y voy a nombrar a más algunas, efectivamente, como puede ser, por ejemplo, la materia de protección de datos personales, ¿no? Que en México tenemos legislación específica en este campo, una especializada para el sector, digamos, lo gubernamental, para las partes públicas, otro para efectivamente el sector privado, los particulares, ¿no? Ahí encontramos un apartado muy pequeño de delitos justamente vinculados con la protección de datos personales, la privacidad y demás, ¿no? Pero es un apartado muy pequeño, con dos delitos nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la persecución y sanción en este campo, ¿no? En la actualidad, y pues les doy ahora sí, como dicen, justo la información al momento. Otra es, por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor, que también en México, por ejemplo, hoy hubo una discusión en la Suprema Corte de Justicia, justamente en el que se cuestionó la más reciente reforma a esta legislación, que viene un poco, efectivamente, también de la mano del campo internacional, que fue efectivamente por el Tratado de Libre Comercio que se celebró hace un par de años ya con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? En materia de protección de derechos de autor, existe el famoso mecanismo de notificación y retirada,
que es un mecanismo para que pues, los proveedores de Internet y demás, ¿no? Plataformas, pongo el ejemplo de Facebook, ¿no? Bajen el contenido cuando efectivamente puede estar vulnerando o atacando o violentando algún tipo de derecho de autor, ¿no? Pues, tema efectivamente llegó a la Corte lo estuvo discutiendo en estos días y hoy resolvieron a favor de este mecanismo ante el cuestionamiento efectivamente de algunos ministros, magistrados, efectivamente, que pues, cuestionaban efectivamente este tipo de medidas al decir que pues, se podía atentar contra lo que es pues, la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información, ¿no? Y aquí es donde hemos entrado justamente en las discusiones de carácter jurídico, ¿no? Esta ponderación de derechos y esa posible protección, ¿no? Pongo este ejemplo, efectivamente, no nada más porque es el más reciente y es, digamos, el que se resolvió literalmente hoy, pero justamente ilustra esta última parte que tú también anunciabas en tu pregunta, en cuanto a esta reparación que puede haber del daño, ¿no? Y es que aquí es donde justamente hemos entrado en muchos problemas también desde el campo jurídico en esta ponderación de derechos, ¿no? ¿Qué debe prevalecer? Si esta protección, digámoslo, al derecho autoral, los creadores de contenido y demás, o esta libertad de acceso a la información, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver también escenarios muy casuísticos, o sea, y es donde el derecho muchas veces desde la parte legislativa, ¿no? Se queda muy corto. En la parte, digámoslo, de los tribunales, de las resoluciones y todo eso, te podría decir que ha habido ya ha habido resoluciones, en algunos casos muy específicos. En cuanto al tema de la parte de la víctima, se vuelve muy complicado, efectivamente. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Uno es el desconocimiento, y ese es un gran problema, un dique, les diría yo en toda la extensión de la palabra, que nos detiene a todos los involucrados, tanto a lo que son las autoridades, como es a los propios pues digamos, los litigantes o practicantes, como también a las víctimas, ¿no? Que desconocen efectivamente muchas veces cuando realmente son víctimas de este tipo de delitos, que tienen algún tipo de mecanismo desde la parte jurídica para hacerle frente, ¿no? Desconocen mucho y no existen tantas denuncias. Cuando llegan a presentarse estas denuncias, también las autoridades no cuentan con los mecanismos, con los medios para efectivamente hacerle frente a este tipo de situaciones, ¿no? Ya lo decía hace mucho tiempo Eric Schmidt y Jared Cohen, un libro que les recomiendo mucho que se llama El futuro digital, que por ejemplo antes en Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos venían a México a aprender de la policía cibernética, pero eso fue hace más de 15 años. El problema es que efectivamente han llegado las actualizaciones, se han presentado nuevas amenazas, como dice Abelardo, y eso pues ha detenido mucho efectivamente el desarrollo o la atención, sobre todo al tema de las víctimas, ¿no? Hay un caso muy ejemplificativo también, que está en nuestro país, que también lo resolverá, pues yo no diría en breve, pero sí próximamente, también la Suprema Corte de nuestro país, el caso de Ulrich Richter contra Google, que también trae ahí emparejado un tema de efectivamente daño moral, daños punitivos y todo eso, que puede ser un precedente muy llamativo, pues no nada más en el imaginario mexicano, sino también a nivel internacional, porque se puede retomar efectivamente estas connotaciones. Y el caso de Richter es curioso, efectivamente, porque todo surgió de una publicación en Internet en el que a este colega abogado, efectivamente, se le difama, obviamente, ya no tenemos como tal un tratamiento específico para la difamación como antes o a diferencia de otros países, en el que se le atribuye que es un lavador de dinero, ¿no? O sea, que es un delincuente. Y él solicita que se dé de baja esta publicación, no se baja, y efectivamente, pues ahí es el inicio de este pues, proceso litigioso, ¿no? De este litigio. Ha llevado pues efectivamente todo este vaivén, todo este proceso hasta las diferentes instancias en las cuales pues se ha cuantificado, se ha hecho una especie de cuantificación de la reparación que debe tener por el menoscabo que le genera esa publicación, ¿no? Y aquí es donde hemos entrado en problemas literalmente bastante severos, porque ¿cuáles van a ser efectivamente esos parámetros para determinar, ¿no? Esa reparación integral del daño. ¿Cuándo vamos a entrar entre efectivamente una reparación integral? Porque a ver, no es lo mismo, digámoslo, el escenario, ¿no? Para digámoslo, colega abogado, que se ve pues efectivamente afectado en su esfera, ¿no?
a lo que puede ser, por ejemplo, una situación derivada por un delito, a lo mejor con una connotación, digamos, lo sexual o íntima, ¿no? O sea, la afectación va en diferente proporción, ¿no? Y eso es algo que los tribunales, al menos en nuestro país, en México, les ha costado mucho dirimir, les ha costado mucho establecer, digámoslo, esos lineamientos o esas bases, ¿no? Y sobre todo no entrar en ese peligroso escenario que puede ser también el de los daños punitivos, ¿no? Que se trate de un daño excesivo, ¿no? Y el intentar reglamentarlo va a ser difícil. Entonces, yo te diría que pues, es efectivamente una pequeña aproximación, ¿no? A la pregunta que nos hacías, en el que es el estado en el que estamos, ¿no? Y es un estado en el que, por ejemplo, se vuelve muy interesante, muy complicado a la vez esta situación. Porque, digo, a ver, hoy mismo la resolución que tuvo la Suprema Corte, ¿no? Nos va a entregar todavía muchas más pues, situaciones o debates en este tipo de escenarios, ¿no? Porque se da esta colisión de derechos. Tú lo decías muy atinadamente también en la introducción, es un tema que creo que no se está tratando, ya no digamos solamente en México, sino a nivel tanto regional como internacional, y en el que efectivamente, a ver, cada vez van a tener una interacción más global, ¿no? O sea, porque estas empresas, estos grandes actores en el ciberespacio, pues terminan teniendo una interacción ya global, ya no se limita nada más a nuestro imaginario. Por supuesto, ¿no? Y muchísimas gracias, Jesús. Y la verdad es que lo que tú nos dibujas es muy importante, esa forma en que progresa el derecho, que no necesariamente va a la par de la tecnología, pero con base en lo que nos dice Jesús, Mariana, al final, si Abelardo nos habla de que en los próximos años triplicaremos, ¿no? Estas amenazas y los incidentes de ciberseguridad, si el derecho va demasiado lento, al final tenemos víctimas, ¿no? Y esas víctimas han sido afectadas en sus derechos. Y seguramente en ese andar en donde el derecho va retrasado, va a llegar un momento en que va a llegar a las primeras sanciones. Ya Jesús nos hacía una explicación de algunos casos que se están dando, y creo que los países van a ir también detectando diferentes situaciones o diferentes casos, van a ir juzgando. Pero ¿qué tenemos? Yo también miré un pasito para atrás contigo, Mariana, para primero entender qué debemos saber sobre cómo conocer o hablar o entender el daño moral en el ciberespacio, y si en algún momento, cuando sea necesario, cuando el derecho, los sistemas jurídicos y las instituciones estén en ese momento crucial, vamos a poder cuantificar esos daños en un espacio intangible. ¿Será posible, Mariana? ¿Qué debemos entender al respecto? Hola, buenas noches. Pues bien, primero hay que entender que aunque todo esté en un ciberespacio y sea intangible, tenemos que buscar la manera de materializarlo. ¿Por qué? Porque no somos seres humanos y estamos materializados. ¿Cómo podemos entenderlo y cómo podemos cuantificarlo? Pues ajustándonos a los procesos metodológicos forenses que hay para cuantificar el daño moral. ¿Cuál es el reto aquí? Que no es la misma legislación en México que, no sé, en Inglaterra o en España, ¿no? No es la misma conformación psicosocial o psicobiológica de un mexicano al de... Te muteaste. No te escuchamos. Está cerrado tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, en dónde se quedaron? 2 segundos antes. Ah, Nada ok. más. No estamos, uno, hablando de las mismas legislaciones entre países, y dos, por ejemplo, lo que es un trastorno para mí en México no es un trastorno para un árabe. Los manuales conductuales y de trastornos están dirigidos a cierta población y a ciertos grupos que tienen las mismas costumbres. Sin embargo, sí tenemos una base muy importante, que es decir, bueno, ¿qué es un daño moral? Es una afectación en el decoro, en el honor, en la reputación, en la vida y en la configuración del aspecto físico de una persona. Y con base en ello, aunque una persona se encuentre en otra parte del mundo, sí se podría evaluar un daño moral.
Y si este viene del ciberespacio, todo se desprende de en este ciberespacio entre ingenieros y abogados, poder deslindar responsabilidades. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo, si un carro eléctrico de autoconducción atropella a una persona, ¿quién tendría la responsabilidad? Ya hay casos, hay un caso bancario en España en donde por primera vez se le obligó a un banco a resarcir el daño moral por una revictimización. Estamos hablando que la persona sufre un daño moral por ser expuesto en Internet y en segundo lugar, vuelve a sufrir porque no puede ser reparado el daño que tuvo inicialmente. Entonces, tiene dos impactos y es ahí cuando se reclama ya el daño moral. En España, este banco fue ya sentenciado a pagar el daño moral por haberse negado a devolverle a la usuaria la cantidad que perdió que el mismo banco no le protegió. Yo creo que sí es posible poder cuantificar un daño moral siempre y cuando se hagan responsables cada una de las partes. Se tiene que hacer una actualización de cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la victimología, que es la ciencia que estudia la conducta de las víctimas, del cual las lleva a ser víctimas, pues hablamos de que dejan de cumplir ciertas responsabilidades, en el caso como poner contraseñas adecuadas, hacer actualizaciones necesarias, que los lleva a ser muy vulnerables o las empresas a tener gente, mucha gente que manipula el mismo sistema, lo cual los vuelve vulnerables. Entonces, cada uno se tiene que ubicar bien las responsabilidades de cada uno de los actores en el ciberespacio. Tiene que haber una actualización y se tiene que empezar a hacer realmente temas de consentimientos informados para los usuarios. Muchísimas gracias, Mariana. Esto me resulta muy interesante y yo continuaría con Abelardo porque Mariana nos habla de a quién vamos a identificar como responsables, ¿no? Tú hace rato hablabas también de que una parte muy vulnerable de este ecosistema son las personas. E Hilda en el chat nos pone una pregunta que va muy relacionada, en el que habla bueno, es para Jesús, pero lo voy a tratar de englobar en la pregunta que quiero hacerle a Abelardo, ¿no? Habla de qué tan protectora o no es la legislación mexicana, o seguramente muchas legislaciones a lo largo de la región, ¿no? Contra los delincuentes en detrimento de la víctima. En ese sentido, Abelardo, las empresas de tecnología, ¿crees tú que están poniendo al centro de los desarrollos a la persona? Uno, la persona que primero es usuario y que después podría en algún momento ser víctima. Y en ese sentido, lo que dice Mariana se me hace muy interesante. ¿Quiénes serán o compartirán esa responsabilidad de algún daño cuando se materializó alguna afectación a sus derechos? Mira, yo te puedo expresar, o sea, que ¿quiénes de nosotros hemos leído los términos y condiciones? Y te lo digo porque ni siquiera yo sé, de cuando tú instalas una aplicación, ¿no? O sea, entendemos realmente hoy el teléfono, qué datos está recopilando, lo sabemos, ¿no? O sea, porque a través del Advertising ID en Android y del ID, no recuerdo, es un fingerprint en iOS, tú eres vulnerable, o sea, vayamos más allá del nombre o la dirección o datos personales, sino los datos comportamentales que te aporta un perfil desde una aplicación cuando tú aceptas compartir esos datos son determinantes para poder segmentar. Y hoy uno de los grandes problemas en el ciberespacio, Carlos, es la ingeniería social. O sea, el mismo TikTok como tal es una herramienta de ingeniería social tan avanzada, o sea, que es muy difícil desengancharse del scroll del TikTok, ¿no? Y hablando del tema de la responsabilidad, yo te voy a platicar una parte que creo que es bueno exponerla. Yo ya te había platicado que la inteligencia artificial
funciona de maneras distintas con otro tipo de algoritmos, de funciones basadas en redes neuronales. Entonces pasa que cuando el chat GPT se actualiza su versión 4.0, esta versión ya se puede conectar a Internet. En algún momento alguien le pidió al GPT que necesitaba 30 licencias de Adobe Photoshop. Entonces el chat GPT fue a internet, se brincó las pasarelas de pago, obtuvo las licencias de Photoshop y les mandó el link de las compras a través de un correo electrónico a quienes habían comprado a través de GPT. Esto sin duda fue una vulnerabilidad que solamente duró 3 horas, pero durante esas 3 horas se hicieron más de 7,000 compras que el chat GPT con la capacidad cognitiva que tiene con esta nueva generación de la misión orientada, de la programación orientada a misiones. O sea, ¿quién es el verdadero vinculante de, por ejemplo, si se hace un ciberataque que roba datos personales, pero pues yo no lo hice, lo hizo un autómata celular, o sea, un tipo de inteligencia artificial. Entonces, esta programación orientada a misiones, lo que yo quiero que entiendan es que es una tecnología de última generación que va a hacer lo que sea para llevar la misión a cabo. Y al día de hoy, esa es una de las grandes vulnerabilidades de esta tecnología, en la que puede alguien que protege su infraestructura utilizar la tecnología, o como siempre lo vemos, siempre el malo es el primero en utilizar esta tecnología para poder irrumpir, para poder obtener beneficios económicos, para poder extraer datos, para poder robarlos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que comprendamos el nivel de amenazas, o sea, la complejidad en estas amenazas desde GPT ha crecido considerablemente, pero estando apenas en el inicio, imagínense en 2 años, la cantidad de víctimas que puede haber, como tú comentas, debido a estas nuevas metodologías que ponen las nuevas tecnologías en manos del cibercrimen, ¿no? No, las empresas no hacen su producto en función de nosotros porque nosotros somos el producto una vez que aceptamos los términos y condiciones de un producto gratis. En el momento en el que tú aceptas o sea, un mes de YouTube gratis, te lo estoy diciendo así, o una suscripción gratis de algo, tú te vuelves el producto, tú te vuelves este target que le van a ofrecer a quien está vendiendo otro tipo de productos. No hay nada gratis, simplemente es una ilusión de transaccional porque no tenemos hoy, como comentaba Mariana, una idea de lo que valen nuestros datos, ¿no? Del impacto que pueden tener una filtración de datos personales a gran escala. Entonces, eso sería lo que yo te puedo compartir Ah, y que viene una nueva generación de ataques bastante complejos, ¿no? Y Gracias a eso. se me hace crucial lo que nos acabas de decir respecto a que somos un producto, ¿no? Y yo le preguntaría a Jesús y seguramente también a Mariana si el producto se puede convertir en víctima entonces. O sea, cómo desde la victimología o desde el derecho, y aquí además agradezco a Ulises que nos pasa una sugerencia del libro que es La física del futuro, que creo que está muy relacionada con la plática de hoy. O sea, cómo desde la victimología o el derecho, a quien quiera de los dos empezar con la respuesta, pues tendría que atender al producto como víctima o a la víctima como producto después de lo que nos dice Abelardo. No sé quién quiera Adelante, tomar la Mariana, palabra. adelante, adelante, primero tú. Me parece revictimizante que desde esta posición nos vean a nosotros como el producto, ¿no? Cuando somos nosotros quien aporta esta parte y quien paga por por este tipo de servicios. Me parece incluso peligroso que nos vean como el producto. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que en sí ya somos víctimas hoy de la tecnología, porque ya por parte de TikTok, por parte de Google, por parte de todos estos algoritmos, pues ya estamos siendo espiados, ya están siendo espiadas nuestras necesidades, ya están siendo espiadas nuestras emociones y todo lo que te pasan y todo lo que te envían, pues va hacia una demanda casi, casi demagógica, ¿no? TikTok curiosamente cuando terminas una relación te envía videos muy, muy emotivos sobre rompimientos. Cuando hablas de carros te envían publicidad. Entonces,
creo que ya somos unas víctimas de todo este tipo de espionajes. Y tal vez vaya mucho a lo que comenta el ingeniero Abelardo, de que no firmamos términos y condiciones. Yo preguntaría, en esos términos y condiciones, ¿está aceptado el que seamos escuchados? ¿Aceptamos que lo que yo exponga en el buscador de Google extrañamente aparezca en Instagram? Que yo le estoy Sí, dando ahí, mis datos, pero a Google. ¿Cómo es que llegan o a una plataforma un poco más lejana, pero cercana para nosotros, que es el TikTok? Eso está en términos y condiciones. Entre ellos se están mandando datos. Hay una inteligencia general que nos está revictimizando en masas. y ahí creo que lo deja muy para lo que seguramente tú nos vas a comentar, Jesús. Yo le agregaría esa, ese ecosistema, ¿no? Tecnológico, de empresas tecnológicas, que ojo, también las mismas empresas pueden ser víctimas en esta lógica de la ciberseguridad y de los ataques, no solamente las personas, así que productos o víctimas, Jesús. Pues mira, yo voy a intentar, es que retomando justo lo que nos dice Mariana y Abelardo, y justo, a ver, voy a intentar responder a la cuestionamiento de Hilda, pero también empatándola con dos comentarios que nos hacen aquí también en el chat de Silvio y de Joan. A mí no me gustaría decir que la norma protege al delincuente. O sea, creo que no sería atinado decirlo. Pareciera en la práctica que lo es, porque se facilita efectivamente, como decíamos, y lo describía muy bien Abelardo, con el tema de las nuevas amenazas y cómo nos preparamos, qué tan, este, pues sí, efectivamente, cómo le vamos a dar tratamiento a este tipo de amenazas. Pareciera que nos estamos quedando varios pasos detrás, ¿no? No me gustaría usar ese término de protectora de delincuentes, sino más bien efectivamente verlo desde la parte de la víctima. Es decir, necesitamos que la legislación, a ver, no va a ir nunca a la par de la tecnología, como yo les decía, pero sí tiene que intentar, o es algo que le pasa, creo que no solamente al legislador mexicano, sino creo que ahí sí es inherente a todos los legisladores alrededor del mundo. Creemos que, como ya tenemos contemplada a lo mejor en algún ordenamiento cierta conducta, cierto hecho, ya no necesita moverse o requiere un periodo de tiempo para luego reformarse, adecuarse cuando realmente pues las reformas, las derogaciones, las adiciones, pues tienen que ser constantes, es también parte de la dinámica legislativa, ¿no? Entonces, en México nos ha pasado eso, no solamente con el tema de ciberdelitos y estas amenazas en general, sino en otras muchas materias. La materia penal, por su propia naturaleza, como que es algo muy evidente o lo percibimos de mejor manera, ¿no? Pero es algo que se le olvidan los legisladores. Yo lo he discutido mucho con legisladores diciéndoles, bueno, pues es que si acabas de publicar la ley, pues nada te impide tener que reformarla porque ya la situación allá afuera cambió. Entonces hay que cambiarla. Y un poco haciendo eco justamente a los comentarios de Silvio y Joan en el chat. Yo les podría decir que nos falta justo en la materia penal a lo mejor, y con esto lo empato un poco con lo que nos decía tanto Abelardo como Mariana, y tú también, Carlos, nos hace falta el delito tal vez de perversidad corporativa. Y ahorita tú lo decías muy bien, porque las víctimas podemos ser efectivamente los particulares y también las empresas, y las empresas lo son. A ver, no distinguen, la ciberdelincuencia y la delincuencia en general no discrimina, ellos toman a las víctimas. Pero empatado un poco con lo que decía Mariana, efectivamente, lo vemos con y por eso retomo los comentarios del chat, porque con esta nueva recopilación de información, de datos y demás, a mí se me hizo curioso, por ejemplo, en su momento, ya tiene algunos meses, pero fue parte de lo que ocurrió este año, ¿no? Que se daba mucho, efectivamente, las extorsiones, principalmente en cuentas de redes sociales, particularmente Instagram y demás, que es una de las más utilizadas en la actualidad, ¿no? Los delincuentes, pues, se hacían de estas cuentas por algún mecanismo, no voy a entrar tanto en esa parte, pero y luego pues extorsionaban a la víctima, ¿no? Oye, ¿cuánto nos das para recuperar tu cuenta, ¿no? El famoso robo de identidad para que no empezaran, digamos, a hacer mal uso de ella, ¿no? Meta empezó a ofrecer un servicio que muchos usuarios empezaron a recibir, la famosa pues, facilidad, ¿no? De pagar
para tener la famosa palomita azul, ¿no? De tener una cuenta verificada. Pues dentro de los puntos, ahora sí que leyendo efectivamente lo que implicaba la palomita azul y el suscribirse y tener un periodo de pago mensual y demás, pues uno dice, bueno, pues cuál va a ser la ventaja, ¿no? Ahorita que decían que casi nadie lee los términos y condiciones, yo un día me puse ahí más o menos a divagar en eso, y dentro de lo que ofrecían con este pago mensual era que prevenía el robo de identidad. Entonces ahí mi cuestionamiento efectivamente es, ¿cómo te previene la plataforma del robo de identidad si tú pagas? O sea, si tú no pagas, no te previene. Entonces ahí es cuando efectivamente el viejo adagio encuentra eco de pues piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces ahí podemos decir, pues no será la misma empresa, la misma plataforma, la que facilita, fomenta este tipo de situaciones o no hace nada por atenderlas. Entonces ahí es parte de lo que uno se cuestiona. Entonces muchas veces, Claro. empatado un poco con lo que decía Mariana, ¿no? Ese manejo de datos, esa información, ¿qué tanto nos escucha o nos ve propiamente estos dispositivos, ¿no? ¿Qué tratamiento nos dan? Porque nos dan ese tratamiento de producto al final, ¿no? Entonces, yo sí diría que ahí sí nos faltaría a lo mejor introducir, obviamente hay que hacer una construcción mucho más dogmática, doctrinal primero, pero creo que son estos foros, ¿no? Los primeros que nos pueden dar pues un punto de partida para esto, de incluir ese tipo de conductas de perversidad corporativa, ¿no? De, oye mismo, yo voy a fomentar la comisión de delitos para que pues, el usuario pague, porque además las ganancias de estas plataformas, ahorita ya lo dejaba ver Mariana, también era en esa parte, pues nos hacen ese tratamiento revictimizador, ¿no? O sea, que nos traten como un producto, no es un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, Por supuesto. que adicionalmente seamos víctimas y aparte pues estemos cautivos, porque además no podemos dejar de estar formando parte de este tipo de entornos, o sea, no podemos ser ermitaños digitales y decir, no, pues yo ya me salgo, porque pues lo requerimos, porque la comunicación, la interacción en cualquier nivel se vuelve indispensable en este tipo de entornos, ¿no? Lo peligroso es efectivamente cómo se están gestando, o sea, cuál va a ser el tratamiento y la interacción que pueden tener, pues, digámoslo, estas empresas, estos nuevos gigantes del ciberespacio, ¿no? Con lo que es efectivamente la legislación, ¿no? Por supuesto. La verdad es que estamos al tiempo ya corto. Ha sido una plática muy rica, yo diría. Tres especialidades, tres visiones muy particulares desde sus áreas de expertise. Yo creo que esta es una primera conversación. La verdad es que, insisto, yo no creo que esto se esté hablando todavía a nivel global, ¿no? Yo creo que tenemos la primera conversación aquí en Assisi. Y para terminar, a lo mejor 1 o 2 minutos, quisiera preguntarles hacia el futuro a cada uno de ustedes, Abelardo, desde las empresas de tecnología, Mariana, desde la psicología forense, Jesús, desde el derecho, ¿hacia dónde debemos de enfocar en sus diferentes sectores o en sus diferentes áreas, pues esta conversación del daño moral que parece que pudiera además ser de particular interés para las empresas tecnológicas, por ejemplo, Abelardo? Estás en mute. Retomando un poco el término de Jesús, ¿no? De perversidad corporativa, ¿no? Que es importante, nunca lo había oído y es curioso. Eh, Nosotros somos, sin duda, yo como constructor de producto, el usuario es una parte de esta cadena, ¿no? De soluciones, tecnología, usuario, datos de regreso, ¿no? Datos de ida. Pero sin duda algo que ha faltado en el desarrollo tecnológico es el priorizar a la persona, ¿no? Como persona en el centro del desarrollo tecnológico. ¿Por qué digo esto? Hoy existe un tema con el uso de las cookies, la desaparición de las cookies, por ejemplo. ¿Cómo no pensar en este término cuando hoy por hoy en el enriquecimiento de datos, los advertising, los ads, es lo único que tienen las personas de marketing para más o menos conocer? Con la muerte de los cookies, se espera que se recopilen otros 62.000 millones de dólares, ¿no? Para este sector. Entonces, me hace mucho sentido lo que platica Jesús y en el que ellos tienen todas las herramientas para desarrollar un comentario rápido.
yo compré una televisioncita de las que aún sintonizan televisión y veía que la pila era de 200 miliamperios, o sea, 200 miliamperios. Y le duró a una de mis hijas 3 días. Entonces, nuestros iPhones tienen de 4.000 a 5.000 miliamperios y yo les apuesto que ustedes cargan su iPhone o su Android hasta 2 o 3 veces al día. ¿Cómo demonios consumimos tanta energía? O sea, es porque tenemos que este constante rastreo, ¿no? Mediante las plataformas y que sin duda, o sea, tiene que haber una legislación, tiene que haber este tipo de escenarios donde se platiquen soluciones, donde se propongan cosas en las que sí el gobierno debe tener, o sea, la legislación va 3 pasos atrás, pero si no hacemos estos ejercicios hoy, dentro de 3 años, la legislación podría estar 1.000 pasos por atrás de lo que viene con las nuevas tecnologías. Y eso creo que es algo que debe atenderse de forma prioritaria para la ciudadanía, para nosotros los usuarios. Excelente, me parece, o sea, coincido contigo, poner a la persona, con lo que tú empezabas, poner a la persona al centro de los desarrollos tecnológicos, del trabajo tecnológico que está haciendo por parte de empresas que muchos de los que están aquí participando el día de hoy a lo largo de la región, pues son proveedores o de alguna manera están relacionados con empresas de tecnología y de ciberseguridad. Jesús, ¿hacia dónde tendríamos que obtener esta discusión desde el mundo del derecho? 1 o 2 minutos, por favor. Pues mira, yo te diría, Carlos, y justo ahora sí que empatando un poco con Abelardo, coincidiendo efectivamente, yo creo que no debemos deshumanizar el tema, sería ahí yo creo que la clave. No olvidarnos de que somos humanos, de que no somos productos. O sea, ahorita yo el ejemplo que ponía efectivamente de perversidad corporativa, pues es el mundo empresarial. Es el mundo empresarial, es la oferta y la demanda. Yo lo entiendo, pero digámoslo, tenemos que poner, y lo decía Belardo, hay regulaciones, hay reglas, hay parámetros, hay una competencia económica, ¿no? O sea, hay formas o mecanismos idóneos en los que se geste estas economías, pues digámoslo, estos ámbitos comerciales, ¿no? Existe una dependencia en el uso de la tecnología. Ahorita lo ilustraba muy bien Abelardo con esa dependencia que tenemos de estar con el iPhone y scrolleando y demás, ¿no? Con estos dispositivos. Pero la legislación, a ver, efectivamente nunca va a ir a la par. O sea, el legislador por lo general siempre va a ir 2, 3, varios pasos atrás, ¿no? Pero nos corresponde también a todos. O sea, yo aplaudo y agradezco el que hagamos este tipo de dinámicas, de foros en los que nos sentemos a discutir, porque efectivamente le corresponderá a muchos de los que somos practicantes, ¿no? De los que estamos ahí en el foro, el también atender a las víctimas, el de concientizarlas, el de concientizar a la ciudadanía de este tipo de situaciones. También a los jueces, obviamente, para que conozcan, para que las leyes se vayan adecuando también, pero lo importante es también ir creando esa cultura digital. O sea, lo decíamos y creo que con esto concluyo efectivamente, el de sí fijarnos más cómo queremos ser en estos entornos digitales, ¿no? Nos da mucha pereza efectivamente leer los términos y condiciones, porque, híjole, son extensivos, son aburridísimos, pero no nos haría daño verlos y dimensionarlos también adecuadamente, ¿no? Saber utilizar la tecnología en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué nos abona? Pasamos horas y horas en redes sociales y al final, ¿en qué nos abonó? ¿En qué nos enriqueció? ¿En qué nos favoreció? O sea, efectivamente también necesitamos esos ámbitos de diversión, de descanso, de distracción, pero hay que darles ese peso adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que no deshumanicemos esta situación, démosle justamente ese peso y no lo dejemos de lado, al contrario, estemos alertas, estemos al pendiente. Mariana, la tecnología va a seguir avanzando, el derecho esperemos que no esté tantos pasos atrás, las ciencias forenses y en particular la psicología va a entrar en apoyo, es una ciencia de apoyo en estos casos, pues para el derecho, para los sistemas jurídicos. Por ahí Ulises nos habla de cómo el Estado también es responsable de crear este Estado de derecho, ¿no? Y de fomentarlo. ¿Hacia dónde tiene que estar pues esta conversación en el futuro para que haya más sanciones cuantificables o recuperaciones cuantificables, como el caso de España, ¿no? Que nos comentabas en México, pero también seguramente en la región latinoamericana? Creo que se tiene que poner el uso de toda la tecnología y de la inteligencia artificial, más que en el futuro, que queremos correr mucho, el que va a ser del 2100, por ejemplo, ver en el presente
qué es lo que está sucediendo, ¿no? Poder mostrarle a las personas que realmente nos están utilizando como un producto y que podemos terminar en una especie, es un ejemplo de lucha de clases, ¿no? Cuando nos demos cuenta que hay personas con cierto poder porque tienen el conocimiento que nos están manejando y que tienen la capacidad de hacer con nosotros en masa y de manera particular lo que quieran. Los casos de enamoramientos, hay un caso de una persona que depositó, creo, 3 millones de yenes en Japón porque le dije, una persona le inventó que estaba en Marte y necesitaba regresar a la Tierra, ¿no? Y más grande, sí es muy chistoso, que el daño económico, el corazón roto fue enorme para ella y el daño patrimonial de dar todo su patrimonio de estar a cambio cerca del amor de su vida. Y nos suena simple, pero sí es el Estado quien tiene que regular y los gobiernos quien le tiene que pedir a las aplicaciones, como lo decía Jesús, hay que pagar porque te verifiquen. Si yo fuera el Estado, le diría a las aplicaciones, o verificas a todos o verificas a todos para que lo Y yo, podamos regular. Yo le daría una aplicación diferente justamente para evitar toda esta serie de daños morales y patrimoniales y en imagen que se dan al respecto del mal uso de la inteligencia artificial, incluso como una conciencia, la cual en apariencia nosotros podemos manipular. por supuesto, y yo creo que ahí, como tú, como lo ejemplificas, la línea entre lo real y lo no real se difumina cada vez más, o al menos en apariencia, y para muchas de las personas que no necesariamente tienen o no nuestros, sino los conocimientos básicos para entrar en el mundo cibernético. Con esto creo que terminamos. Yo les agradezco tanto a Mariana como a Abelardo. Nos están felicitando en el chat, tratamos de rescatar muchas de las preguntas a lo largo de la conversación. Yo le dejo la palabra a Maurice, no sin antes agradecer siempre a Sisi, ¿no? Por los espacios, a Jesús, a Mariana, perdón, y a Abelardo por esta muy enriquecedora conversación que, te lo digo, Maurice, creo que somos los primeros que estaríamos haciendo, al menos yo no lo había visto antes. No, 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 mi querido carnal, no, no había estado esto en los papeles de ninguna asociación, ni lo hemos visto acá en Latinoamérica, así que hemos empezado un tema muy apasionante, de verdad. Felicitaciones a Carlos, Mariana, Jesús, Abelardo, porque es una presentación de primer nivel. Y mira, y es un tema que recurrentemente yo toco, ¿no? El tema, por ejemplo, de la telemetría, ¿no? Nosotros tenemos un curso donde enseñamos cómo desactivar la telemetría en el sistema operativo Windows para evitar enviar estos datos. El tema también que siempre digo, ¿no? Bueno, tienes WhatsApp y la sensación dicen, bueno, ¿y WhatsApp por qué te parece que es seguro? Porque es cifrado de extremo a extremo. Perfecto. Cifrado de extremo a extremo bajo una metodología de clave privada y clave pública. La pregunta es, ¿tú tienes la clave privada? No la tienes. La maneja un tercero, la maneja la empresa. Entonces, son criterios que si los conocemos, podemos ser conscientes de cómo debemos proteger nuestra privacidad, ¿no? El uso de las cajas Faraday, ¿no? Estas cajitas que sirven para que tú puedas poner tu celular y se bloquee todo tipo de ondas, porque si no, tú vas dejando una traza de qué antenas te conectas en los celulares y se van dando cuenta por dónde vas. Es un tema, tú lo has dicho, no, no queda aquí. Así que prepara la segunda parte, porque de hecho yo sé que va a venir una serie de avalancha de preguntas de todos los asociados. Yo también me he quedado con varias, pero de verdad que les agradezco porque ha sido una cátedra de primer nivel. Muchísimas gracias. No esperaba menos tampoco, Carlitos, ¿ah? De verdad que era como se esperaba el panel de México. Les mando un fuerte abrazo. Quiero comentarles también a todos los asociados que vamos a tener una reunión de encuentro en Madrid, España, si no me equivoco, 21 o 22, ya les vamos a pasar la fecha. Vamos a tomarnos es un pequeño evento de un café que vamos a estar en la sede principal de Asís en Madrid y ya estamos confirmando el evento de la TAM para Colombia. Así que nos vamos a tomar el café carnal a Colombia. Ahí nos vamos a encontrar para tomarnos un Sin duda, cafecito allá con te veo. todos. Sí, sí, en el evento para septiembre. Ya también les vamos a confirmar el rol de exposiciones. Ya estamos en esa parte. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos, Mariana, Jesús y Abelardo. Y espero verlos en otra oportunidad.
Quiero agradecer ahora, para ya cerrar el evento, a las más de 130 personas que se han conectado el día de hoy a través de la plataforma de Zoom de la asociación y que han estado con nosotros. El próximo miércoles, justamente lo tocó el tema Mariana de la inteligencia artificial. Vamos a tener un taller de inteligencia artificial en tu red LAN sin conexión a Internet. ¿Por qué? Cuando ustedes utilizan inteligencia artificial, ustedes están mandando sus datos a la inteligencia y están mandando probablemente información confidencial. Entonces, es bueno tener una inteligencia artificial que esté desconectada de Internet. De hecho, esta inteligencia funciona. Tú llama 3, lo desconectas de Internet y funciona perfectamente y puedes interactuar en un ambiente controlado. Así que no se lo pierdan. Es un taller que va el miércoles 5 de junio a las 7 horas de Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú. 6, Costa Rica, Guatemala y México, y los demás horarios LATAM para que puedan estar con nosotros en este evento importantísimo. También tenemos el siguiente evento que queremos anunciar. Perdón, perdí la conexión. Ahora sí, esto tampoco no se lo pueden perder. Va a estar con nosotros el senador Kenneth Pugh Olavarria, que es justamente el autor de la ley marco de ciberseguridad de Chile. ¿Y por qué es importante escuchar al senador? Porque nos va a hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo fue todo este proceso normativo para poder estar hoy donde está Chile con esta ley marco de ciberseguridad que crea algo importante para mí? Crea la Autoridad Nacional de Ciberseguridad, una autoridad apolítica, la saca un poco del tema político y eso tiene un valor importante. Así que tenemos estos 2 eventos que se vienen a futuro. Nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros asociados y a los invitados que han estado con nosotros. Carlitos, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Carmen. Cuídense mucho.